El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, todos hemos sido llamados a la santidad. El llamado que Dios le hace a todo hombre es a ser santo. Y son distintos los servicios, los caminos por donde se va construyendo la santidad, por donde Dios nos va conduciendo. Hay lo que nosotros llamamos vocaciones específicas, que vocación a la vida consagrada, vocación al ministerio sacerdotal, vocación al matrimonio, vocación a distintos servicios que se realizan en la iglesia, a la caridad pastoral, en fin. Llamados a realizar siempre un servicio a través del cual Dios quiere santificarnos. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy sigue perteneciendo al discurso de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Ahí comenzó el discurso del monte. Y en estos domingos últimos, después de que Jesús nos dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a que se cumplan, pues dice después más adelante, les aseguro que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también no dejará de cumplirse hasta la más pequeña coma o letra de la ley. Hemos escuchado estos domingos pasados qué se dijo antes y qué es lo que nos dice. Y estuvo referido a los mandamientos. Hoy está un poco referido más todavía a las leyes menores, dice, pero que tienen una gran importancia. Por ejemplo, dice, antes se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, que es la forma de pensar humana. El que me la hace, me la paga. El que comete un error tiene que pagar. Y nosotros ponemos a veces, los seres humanos,
ponemos el castigo que debe pagar quien comete un delito, quien comete un error, como si fuera algo equivalente, algo justo. Sí, por ejemplo, hoy se ve, por ejemplo, mucho la cuestión de el abuso, sobre todo sexual. Si una persona le dice malas palabras a una mujer, ¿sí?, pues dice, merece la cárcel, ¿verdad? Y el que va a ir a la cárcel dice, pues es que no es justo, si no fue para tanto, fueron unas palabras, dice, pero el que es ofendido, dice, merece eso y más. O sea, ponemos nosotros lo que merece el hombre. Y eso lo ponemos cuando no nos toca a nosotros. Cuando nos toca a nosotros decimos, es injusto tanto. Cuando nos toca sufrir el castigo por el delito, pensamos inmediatamente en que eso es injusto. Igual para con Dios, pensamos que lo que estamos viviendo no es justo, o lo que nos toca vivir no es justo. Por eso cuando Jesús dice, antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, la ley era literal, así como lo escuchamos, ojo por ojo. ¿Le dañaste el ojo? Tienen derecho a que el otro te lo dañe a ti también, y es justo, decía la ley. ¿Le tiraste un diente? Pues es justo, tírale el diente. Y dice Jesús, pero yo les digo que no se pongan a pelear con el hombre malo, que no le pongan resistencia. Es una forma de pensar de Jesús, pero también de su actuar. Jesús no solamente nos enseña una doctrina, ¿no? Recuerden el Evangelio, a Jesús lo golpearon y en la mejilla. Y él dice, si he faltado en algo, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Y le dijo, cállate, y le dio otra bofetada. Por eso dice Jesús, si te golpean una, ponle la otra. No te pongas con el hombre malo, nunca le vas a ganar al hombre malo, ¿sí? Hay hombres malos que, por ejemplo, son capaces de corromper a todo tipo de autoridad para salirse con la suya, aun cuando no tengan la razón en un juicio. Se salen con la suya, haciéndole daño a la otra persona. No pongas resistencia al hombre malo. Si te pide caminar 1000 pasos a su servicio, camina con él 2000. Si te demanda en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Después nos dice enseguida, antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y viene Jesús a decirnos, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Esto no es muy aceptable para nosotros, decir, todavía de que me hace mal, voy a hacerle yo bien. Todavía que me ha hecho tanto daño, voy a hacerle bien. Ama a tu enemigo. En la vida bien sabemos que hay personas a las que no les caemos bien y se convierten en enemigos nuestros. Se hacen enemigos de tal manera que buscan la manera de hacernos daño. A veces hasta con el chisme, con la mentira, levantando falsos, inventando. No les caemos bien. Se convierten en enemigos. Y Jesús nos dice, amen a sus enemigos, al que les hace daño, oren por él, a los que los persigan y calumnian. Y es que eso es lo que nos enseña no solamente con palabras,
Jesús perdona a sus enemigos incluso en la cruz, a quienes le han condenado y a quien le han matado. Le ha puesto en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ora por tus enemigos, dice. Perdonen. ¿Cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano me ofende? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7, le dice Jesús. Siempre. Eso nos va a liberar, hermanos, el perdón. Perdonar a veces no significa que, bueno, pues voy a volver a la convivencia que lleva. No. Perdonar nos va a liberar, a no esclavizarnos, a no mantenernos esclavos de alguien o de algo. El perdón me libera, no me hace esclavo. ¿Sí? Si tú dices, perdono, pero me acuerdo y otra vez me da coraje, pues significa que te tiene todavía esclavizada aquella persona. La otra persona ya ni hará nada, pero en tu mente te tiene esclavizado. ¿Sí? Perdona, ora por ellos. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Y Jesús termina este pasaje del Evangelio diciendo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo mismo que en la primera lectura, Dios dijo a Moisés: dile a mi pueblo, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. El cumplimiento de sus mandamientos, como Jesús nos los va enseñando, tiene la finalidad de que entremos en el proceso de santidad. Solo los santos entrarán al cielo. Los pecadores no entrarán al cielo. ¿Cuáles pecadores? Porque todos somos pecadores. Pero estamos en el proceso de ser santificados por Dios. Es Dios el que nos santifica. Y cuando permanecemos a Dios y confiamos en su compasión y misericordia, como hemos cantado en el Salmo responsorial, el Señor es compasivo y misericordioso. Cuando permanecemos en esa misericordia de Dios y le buscamos una y otra vez, hay quienes somos más frágiles, más débiles, más pecadores o más constantes en el pecado, caemos con más frecuencia. Hay quienes duran más, son más fuertes, sí, pero la gracia de Dios es la que nos va a ir haciendo siempre fuertes y nos va a ir justificando y santificando. El que ahora no tiene la gracia de Dios difícilmente la puede tener después. Sean santos, dice el Señor. Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de perseverar en el amor y en la fidelidad a Él. Fidelidad a su palabra. De tal manera que aunque a veces no entendamos por qué nos ha tocado vivir alguna situación de manera particular, Señor, ayúdame para que a través de este momento, de esta circunstancia, pueda santificarme también para agradarte, para participar en tu reino. Que el Señor nos conceda la gracia de escuchar siempre su palabra, de renovarnos cada día, de esforzarnos por cumplir su voluntad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre.
Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y fue apesadumbrado. Y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirando fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Marcos nos lleva a contemplar el encuentro de Jesús con un hombre que se acerca a él y se arrodilla para hacerle una pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta que le hace este hombre parece llevar mezclados los términos de el deber, el hacer para conseguir algo, como si fuera una negociación. ¿Qué debo? Es un deber, dice. Hacer para conseguir la vida eterna. Como si nosotros pudiéramos comprar la vida eterna con lo que hagamos. La vida eterna no es negociable. La vida eterna es gratis. Y la consigue aquel que la acepta en la gratuidad. Pero también se requiere entonces la generosidad para poder tener un lugar en la vida eterna. Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme y así obtendrás la vida eterna. Dar entonces. Jesús no solo le pide desprenderse de lo que tiene, sino darlo. Hay que dar. La fe, que es un don gratuito, es la forma de comunicarnos nosotros con Dios. Y es la forma, como nos dice la carta a los Hebreos, de poseer ya desde ahora lo que se espera y de alcanzar lo que se nos promete. Pero la fe no se consigue con el hacer, con el deber. ¿Qué debo hacer? Cumple los mandamientos, eso ya lo hago, Señor. O sea, este hombre se da cuenta que aún cumpliendo con el deber, tiene necesidad de saber que hay algo más. Y así lo escribe San Marcos. Nos hace ver que no basta el deber. No con el deber se consigue la vida eterna.
Debo hacer, dice, ¿qué debo hacer? Y esto nos lleva a cuestionarnos en nuestra fe, porque a veces nosotros buscamos también hacer o cumplir con el deber. Ya cumplí, ya lo hice, ¿qué más tengo que hacer? Y nos quedamos en el deber y en el hacer. Y es que la fe nos lleva a tener la relación libre con Dios. La vida eterna se consigue en la plena libertad. Cumplo los mandamientos no por un deber, sino por el amor, como Dios nos tiene amor a nosotros. Y por amor Dios nos ha salvado también. Y para poder acoger la vida eterna necesitamos hacer las cosas por amor, no por deber, no por obligación, no porque esté mandado. No es voy a hacer para que yo consiga. A veces así es nuestra fe. Voy a hacer esto para que Dios me conceda lo otro. Voy a hacer un ayuno para que Dios me conceda esto otro. Voy a prender una veladora para que Dios me conceda. Voy a hacer una misa para que Dios me conceda. Como si estuviéramos negociando. Y no es un negocio. La fe no es tampoco algo mecánico que yo hago algo inmediatamente, la fe crece o se me concede lo que pido. La fe es un don gratuito. La salvación es un don gratuito. ¿Sí? El joven se pregunta, ¿cómo le hago para conseguir la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los demás. Como este hombre tenía muchos bienes, se fue muy triste, pero Jesús lo miró con amor. Y lo grande de la fe es esto, que nosotros podemos contemplar la mirada de Dios con amor. Dios nos mira con amor. Por eso cuando vamos aprendiendo a estar con Dios, no para que me vaya bien, cuando vamos aprendiendo a estar con Dios en plena libertad, las cosas cambian, nuestra vida cambia. No tendremos que estar pidiendo nada a Dios, pues Él ya sabe lo que necesitamos. Pero tenemos que estar muy disponibles y muy generosos dando nuestra vida. Si yo voy a la misa es porque quiero dar mi vida, mi tiempo, mi pensamiento, mi palabra, todo, mi voluntad, quiero darla a Dios. Ya de lo demás que necesito, Él se encargará. Entonces no debo hacer las cosas, como dicen, por el deber. No voy a hacer las cosas por el hacer, solamente para conseguir algo. No. Esto lo pone muy bien San Marcos, estos 3 verbos. ¿Qué debo? Una obligación. Hacer, como si el hacer fuera lo más importante. Y luego, pues yo quiero hacer algo para tener algo. Y a veces así lo expresamos, ¿verdad? Hay que hacer buenas obras, ¿sí? Hay que hacer buenas obras. Pero sí hay que hacerlas, sí, pero no como un deber, no como una obligación para conseguir algo, sino por amor a Dios. Y hacerlo libremente, porque amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Porque amo a Dios, voy a ayudarle en sus necesidades. Porque amo a Dios, voy a ir a buscarlo, quiero estar con Él en la celebración de la Eucaristía. Porque amo a Dios, quiero dialogar con Él en la oración, porque lo amo, no porque quiero sacar algo de Él. Ya, Él se encarga de darnos lo que necesitamos. Al mirarnos con amor, nos va a dar lo que necesitamos. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de estar siempre dispuestos para recibir de Él lo que Él cree que sea necesario y para llevar y vivir nuestra fe no por deber, no por obligación, no para conseguir algo, pues Dios nos ama, que nos ha ofrecido ya la vida eterna. Acojámosla con humildad y con sencillez, pues es un don gratuito. Que así sea.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no le deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y él echa mucho espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la enseñanza de Jesús a sus discípulos es una enseñanza que les permite tener una formación, porque los discípulos de Jesús deben formarse permanentemente. Nunca terminará su formación, aun cuando puedan hacer ya muchas cosas. Jesús había dado poder a sus discípulos y los había enviado a predicar la palabra, a expulsar los demonios, a sanar a los enfermos. Sin embargo, se habían encontrado ya con uno que no pudieron hacer nada.
Cuando Jesús estaba con ellos, mucha gente se acercó, le impresionó tanto la presencia de Jesús a toda esta gente que corrieron hacia él. Y dice el Evangelio de San Marcos que estaban discutiendo los discípulos con la gente. Y les hizo la pregunta: ¿de qué están discutiendo? ¿Sí? ¿Qué están discutiendo? Y salió uno entre la gente y le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu. Lo ha tirado por tierra, a veces al fuego, al agua. Se lo he traído a tus discípulos, pero no han podido. ¿De qué discutían entonces? ¿De qué podrían estar discutiendo ahí? Los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Con toda calma le preguntaron después a Jesús: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Seguramente que habría alguna exigencia del pueblo, de la familia, que cúrenlo, sánenlo. Sin embargo, Jesús les dijo: ¿hasta cuándo, gente perversa, voy a estar con ustedes? La fe es importante en la vida del discípulo de Jesús, y una fe que tiene que ir creciendo siempre, que no tiene que ser como solo un hábito de rezar, ¿no? Sino una necesidad, la fe, una necesidad de crecer en la relación con Dios. Para que Dios nos ayude, nos escuche, es necesaria la fe. 3 cosas importantes: la fe, la perseverancia, porque parece que a veces Dios no nos escucha. Parece, está esperando, se toma su tiempo Dios, ¿sí? Y hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, y también hablarle con valentía, ¿sí? Ser valientes para hablarle a Dios. Dijo Jesús: mis discípulos no han podido porque les falta fe. A tanto a los discípulos como a los otros. Señor, yo te lo traje a ti, dice el Señor, te lo traje a ver si puedes hacer algo. ¿Cómo que a ver si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible, dice Jesús. Si puedes, no. Si quieres, podríamos decirle, si quieres. Como otro en el Evangelio, en otro pasaje, un padre también le dice: Señor, si quieres puedes curar. Otro enfermo: si quieres puedes curarme. Y Jesús dice: sí quiero. Luego dijo: sí quiero. Aquí cuando le dice: si puedes hacer algo. A ver, ¿qué es eso de si puedes? Para el que tiene fe todo es posible. Por eso cuando surgen tantas preguntas de ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no hace esto? Porque ni se lo hemos pedido. Y si se lo hemos pedido, no ha sido con fe. La fe nace del corazón. No basta con que yo rece tantito ahí en casa o que vaya al templo y rece un ratito. Es la perseverancia. Recordemos aquellos pasajes del Evangelio de aquel hombre que va a pedirle pan a su vecino porque le llegó una visita y no tiene con qué. Y el otro dice: pues ya es noche, no puedo dártelo. Pero insiste. Y Jesús dice: insistan. Si no se levanta a dártelo es porque es tu amigo, pues por lo menos para que ya no le molestes. O aquella otra mujer viuda a quien el juez no le hacía caso tampoco, pero era tan insistente que el juez tuvo que decir: pues aunque no temo a Dios ni a los hombres,
ya le voy a hacer justicia a esta viuda para que no me siga molestando. Estos tienen valor para insistir, no se rinden a la primera, mucho. Vemos la vida de algunos santos. Santa Mónica, ¿cuántos años tuvo que pedirle a Dios por la conversión de su hijo? 30 años para que su hijo se convirtiera. Y se convirtió, y un gran santo. Pero la perseverancia entonces es importante. Perseverancia y con mucho valor acercarse a Dios. El Papa Francisco dice, hasta con miedo de decir una herejía, dice el Papa, hay que amenazar a Dios, dice, con miedo de decir una herejía, dice el Papa. O sea, con valor, Señor, aquí estoy. O sea, ir constantemente. Que hoy le digamos a Dios como este hombre: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que también hoy podamos decirle: sí, Señor, ante esto que no he podido recibir, que te he pedido, creo, pero aumenta mi fe. Porque si Dios no me lo ha concedido, es o porque no lo necesito o porque no se lo he pedido con fe. Por ello, con toda humildad y sencillez, dejemos que Dios actúe también. Pidámoselo, no dejemos de hacerlo, seamos perseverantes en eso. Pero estemos dispuestos a que Dios haga su voluntad siempre. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la paciencia de Dios se manifiesta en la oportunidad que día a día vamos experimentando, oportunidad del llamado que nos hace a convertirnos a Él, a mirar hacia Él. Y la Cuaresma es esta oportunidad de Dios en la que nosotros podemos mirar hacia Dios y al mismo tiempo mirar hacia nuestros hermanos. Para ello es necesario primero mirar a nosotros mismos, mirar en nuestro interior. Vivir la Cuaresma en esta actitud de conversión
Nos llevará entonces también a pensar en nuestras actitudes que hemos de tener. Los medios que la palabra de Dios nos propone hoy en el Evangelio son tres: el ayuno, la oración y las obras de caridad, la limosna, como bien lo pone aquí. El ayuno no solamente es privarse de comer, que eso es un primer signo. El ayuno nos va a privar de buscar nuestra propia comodidad, ¿sí? De buscar el reconocimiento de los demás. El ayuno nos llevará a agradarle a Dios. Nos dice hoy Jesús: cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que ponen cara triste, melancólica, para que la gente los alabe. Ustedes cuando ayunen, lávense la cara, perfúmense, que la gente no note que estén ayunando. Aquí Jesús habla de dos recompensas incluso, entre los que ayunan para agradarse a sí mismos, para tener el reconocimiento de los demás, y la recompensa de los que oran, los que ayunan conforme a la voluntad de Dios. Ayunan para agradar a Dios. La recompensa de los hombres es pasajera, ilusoria. La recompensa de Dios es eterna, ¿sí? El segundo camino es la oración. Cuando nos vamos despojando de nosotros mismos, podemos entrar en contacto con Dios. Ya no nos buscamos a nosotros, sino buscamos a Dios. Nos privamos de nosotros mismos para entregarnos a Dios, de nuestros gustos, placeres, comodidades, deseos, pasiones, en fin, de todo esto. Cuando nos libramos, entonces podemos entregarnos a Dios. Ora, no para que los demás te vean, no para que te sientas contento y digas: ya fui a la oración, me siento muy bien. Ora a tu Padre en lo secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Igualmente aquí hay dos recompensas. Dice: no hagan como los hipócritas que se ponen en las esquinas de las plazas a orar para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí ante tu Padre, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Otra vez hay recompensa. En todo, y en el tercero también, el tercer camino, que es el de la limosna. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Que no andes publicando a los demás cuando tú ayudas, cuando tú haces algo bueno, cuando te desprendes de tus bienes, que no lo publiques, porque vas a recibir la recompensa, van a agradecerte, te van a felicitar, te van a decir qué bueno que lo haces. O al contrario, también te dirás: lo haces por tonto, no deberías hacerlo eso, ¿para qué ayudas a los otros? En fin, pero recibes tu recompensa ahí. Por eso dice: que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y tu Padre que ve esto te recompensará. La recompensa, el premio, entonces sobresale en este texto del Evangelio. Hay recompensa de dos. Por una parte, una que es ilusoria y pasajera, que pronto se acaba y que no tiene mayor sentido, ni valor, ni permanencia. Y por otra parte, el premio, la recompensa que Dios da, que es eterno. El premio que es eterno, que nos hace encontrar verdaderamente la paz que Dios da a quienes le aman. Queridos hermanos, al iniciar esta Cuaresma, tenemos la oportunidad
de volver a Dios por estos tres caminos. Hoy, al tomar la ceniza, nos disponemos a iniciar este camino de conversión a Dios. Si el tomar la ceniza no nos ha llevado ahorita a pensar que en qué voy a cambiar yo, si no tengo nada en qué cambiar, pues ¿para qué tomo ceniza? He pensado en alguna actitud, en cambiar. ¿En qué? ¿Qué camino voy a iniciar hoy? ¿Será para mí una costumbre de ir a tomar la ceniza? ¿Me sentiré mal si no tomo ceniza? ¿O habiendo tomado la ceniza, ya con eso me siento bien? Si me siento bien solo con tomar ceniza, ya tengo mi recompensa. Si voy a tomar la ceniza porque voy a emprender un camino de conversión a Dios y de conversión hacia mi prójimo, de ayuda, de servicio en algo, pues entonces tendré mi recompensa, la recompensa de Dios. Sí. Entonces tomar la ceniza será una gran bendición si nosotros iniciamos el camino de conversión. Si no, no tendrá ningún sentido, ningún valor, para nada servirá. La finalidad de tomar entonces la ceniza es eso: me reconozco pecador ante Dios, pero dando la vuelta hacia Él. Voy hacia Dios, soy pecador, pero voy hacia Dios ahora. Hay un camino de conversión, hay una actitud que me llevará hacia Dios. Y piense cada quien, ¿qué actitudes tengo que cambiar yo? Para con Dios y para con mis hermanos, con mis semejantes. Vamos pues a pedirle a Dios que nos ayude con su gracia para iniciar este camino llenos de confianza y de esperanza, sabiendo que Dios caminará con nosotros, que Jesús irá a nuestro lado en nuestro camino de este esfuerzo cuaresmal. Él es el primero que va delante de nosotros, que va a nuestro lado para ayudarnos siempre en los propósitos que hacemos en bien nuestro y de nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, acabamos de iniciar el tiempo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, precisamente ayer. La invitación de Dios era la conversión, la vuelta hacia Él. Conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Sin embargo, no es una orden, un mandato, es una invitación. La elección siempre será libre. Corresponde al hombre elegir seguir a Dios o no seguirlo. Y depende de la elección que nosotros hagamos, de eso depende nuestra vida. Así como vemos en la vida diaria,
que tenemos que estar haciendo o tomando algunas decisiones y eligiendo hacer o no hacer algunas cosas diariamente, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, tengo que trabajar hoy, tengo la posibilidad de elegir de ir al trabajo o de no ir al trabajo, ¿no? Si decido ir al trabajo, ¿qué me esperará? Cansancio, quizás a lo mejor hasta problemas allá en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Elijo ir al trabajo, tengo que trasladarme, cualquier accidente por el camino puede pasar. Elijo ir al trabajo, ¿qué más me puede suceder al elegir ir al trabajo? Cansarme y no estar contento y llegar molesto a casa en la tarde, en fin. Si decido no ir al trabajo, también tengo el riesgo de perder el empleo, si es en una empresa. Tengo el riesgo de que aquí me aburra y después me arrepienta de no haber ido. Me van a castigar y me van a descontar el día. Elegí no ir al trabajo. En la vida siempre estamos haciendo elecciones, elegimos una u otra cosa. Si hablamos en la cuestión política, pues también hay elecciones, ¿verdad? Y también uno elige y sabe todos los riesgos que corre al elegir algún gobernante, sabe los riesgos que corre. Dice, bueno, pues ya voté por este y ahora, y después de que pase, ¿para qué voté por este? Y así está. Si no lo hubieras hecho, pues hubiera quedado el otro, y si queda el otro igual, dices, hijo, creo que también con este, y voy para acá, y también con esto. Habrá algunos beneficios también, qué bueno que voté por este, qué bueno que lo hice, en fin. Hoy, al iniciar este camino de la Cuaresma, donde Jesús nos ha invitado a seguirle, también nos dice el que quiera seguirme. Así como Dios desde el principio invitó a Moisés también a actuar con esta libertad, diciéndole, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, siguiendo los caminos de Dios y cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Elegir el bien, elegir la vida, no es una elección sencilla porque requiere cumplir los mandatos de Dios. Si yo elijo la vida, elijo cumplir los mandatos de Dios, los mandamientos. Y si cumplo los mandamientos, entonces viene la recompensa. Vivirás y te multiplicarás. ¿Sí? El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio, perecerás sin remedio. Y apenas estés por poseer la tierra que se te ha prometido, ¿sí? No vivirás muchos años en ella. Entonces, hay consecuencias y hay beneficios en nuestras elecciones, lo que elegimos nosotros. Dios nos dice, pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, tú elige. Con estas palabras así literales, nadie va a elegir la muerte y el mal, ¿verdad?
A ver, piense, por ejemplo, cada quien en su propia vida. ¿Quién eligió la vida que usted está llevando ahora? Con los problemas que tenga, con las necesidades que tenga, con las carencias que tenga. ¿Cómo estoy llevando mi vida y quién ha elegido este estilo de vida? Y van, pues yo, no hay otro al que lo ha elegido, ¿verdad? Yo. Elijo el sufrimiento. Si me siento mal y no voy al doctor y al rato estoy más enfermo, ¿quién lo eligió? Yo elegí. Ay, pero ahora estoy sufriendo tanto. Usted eligió estar así. A veces le dicen los papás a los niños, ni te quejes porque tú así lo quisiste, ni te quejes. ¿Ah? ¿Cómo es que nos quejamos tanto con Dios? Porque no nos va muy bien, nos quejamos. ¿Quién eligió? Tú elegiste ese camino. Que a veces tenemos que pasar por el dolor y el sufrimiento, sí es cierto. Porque elegir la vida y el bien también significa ser purificado por la prueba, por el crisol, el fuego del sufrimiento. El hombre se purifica con el crisol, dice, con el fuego con el sufrimiento, perdón. El oro con el fuego, el hombre con el sufrimiento se purifica. Pero lo elige uno, vivir. Y el sufrimiento que tiene es el sentido salvífico. Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos y les dice que el Hijo del Hombre va a ser condenado, humillado, que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Inmediatamente les dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, ya sabe por dónde va a ir. Va a haber humillación, condenación. Elija, si alguno quiere, pues sígame, véngase, vamos. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré, ¿sí? Quiero ir contigo. Y Jesús dijo, ahora no, me seguirás después. Y hablaba precisamente de la muerte que le esperaba. Pedro, me seguirás después, vas a morir igual que yo, sí, pero ahorita en este momento no puedes ir conmigo, no puedes morir conmigo, tú me seguirás después. Hay una decisión entonces, pero la decisión que tomamos por Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la encontrará. Elegir la vida y el bien siguiendo a Jesús no nos libera del sufrimiento, del dolor, del abandono, de la soledad, no nos libera de todo eso, pero por Jesús. Entonces podremos vivir cualquier circunstancia o situación en nuestra vida, pero si vamos con Jesús, tiene sentido, tiene uno la fuerza para soportarlo, cualquier cosa que venga, porque elegimos seguir a Jesús. Vivir nuestra vida diaria, pero siguiendo a Jesús ahí donde estemos. Piense cómo actuaría Jesús, solamente eso. Ante esto que estoy viviendo, ¿cómo actuaría Jesús? Así tengo que actuar y así lo sigo. Pidámosle hoy al Señor que nos fortalezca nuestra fe para que cuando venga el momento de la prueba, creamos que no estamos solos, que Jesús va con nosotros, que Jesús nos acompaña, pues nosotros le acompañamos también ahora en su camino a Jerusalén y decidimos seguirlo, queremos seguirlo. Hasta el final, hasta la muerte, como dice Jesús. Pues pidámosle al Señor que nos ayude con su gracia y nos fortalezca también. Que así sea.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros sí ayunamos? Mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al inicio de la Cuaresma, primer viernes, la liturgia nos presenta dos lecturas que nos clarifican realmente el sentido del ayuno. Hemos dicho que en esta Cuaresma Dios nos ha invitado a vivir el ayuno, la oración y la caridad. Pero vivir el ayuno, nos enseña hoy la palabra de Dios, vivir el ayuno no como para cumplir algo que se manda. Jesús nos viene a renovar todo nuevo. Por eso nos hablará que vino nuevo, odres nuevos, lo viejo ya no va a servir. Remiendo nuevo para vestido nuevo. Cuando hace su primer milagro en las bodas de Caná, toma lo viejo, que eran las vasijas donde se purificaban los judíos, las llena de agua y cambia el agua en vino, todo nuevo otra vez. Ya no agua, ahora vino, cambia. Cuando a Jesús lo acusan de violar las leyes, la ley del sábado, y de violar la ley de Dios, Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Y nos enseña entonces que el ayuno, la oración y la penitencia no deben hacerse solo por un mandato, por una promesa, como para cumplir y decir: pues ya cumplí y ahora ya puedo hacer lo que yo quiero. Como si alguien dijera: a ver, hay un mandamiento que dice oír misa todos los domingos. Bueno, pues yo ya fui a misa, ya cumplí, ahora puedo hacer lo que yo quiera porque ya cumplí con Dios. Dice: ¿de qué sirve eso? Por eso cuando habla hoy en la primera lectura dice: ustedes ayunan, sí, para cumplir, pero es que el día que ayunan buscan la forma de hacer negocio, de hacer injusticia con sus semejantes, de dar puñetazos. Como si dijéramos: yo como un buen cristiano cumplo, voy a misa todos los días, todos los domingos, comulgo, hago obras de caridad, ya cumplo, entonces pues ya puedo hacer lo que sea, ¿no? Porque ya cumplí. No, eso no sirve, dice Jesús. Por eso el ayuno que agrada a Dios es que rompas las coyundas que atan a tu hermano, que liberes a tu hermano, que respetes a tu hermano, que ayudes a tu hermano, que sirvas a tu hermano. O sea, hacer el ayuno solo por cumplir algo no tiene ningún valor, ningún sentido. El ayuno es para servir a nuestros hermanos, para mirar y hacer el bien.
Y todo lo que nosotros hagamos en relación con Dios también no tiene que ser solo por cumplir. Los escribas y fariseos, sobre todo los fariseos, cumplían muy bien todas las leyes, ¿sí? Pero lo hacían efectivamente solo por cumplir. Jesús les echó en cara sus actitudes y les dice: ustedes ayunan para que los vea la gente, para que los alaben. Rezan en las plazas, en las esquinas de las calles, para que la gente los vea y los alabe. Ustedes no sean así, dice Jesús. Cuando ustedes oren, entren en su cuarto, cierren la puerta, oren en secreto. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Es decir, ora con el corazón. Orar con el corazón va más allá de los sentimientos, de lo que nosotros sentimos en el momento de la oración. Porque cuando oramos podemos sentirnos felices, contentos, en paz, tranquilos, sí. Pero la oración con el corazón nos llevará siempre a vivir de manera nueva, diferente. No solo a sentirnos bien, sino a vivir de manera diferente también. Por eso dice también en otro pasaje: si cuando tú vas a orar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego ven y presenta tu ofrenda. Entonces, es que no tiene el valor lo que nosotros podríamos ofrecer, nuestra oración, nuestro sacrificio, penitencia, ayuno, no tiene sentido si no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Hay un cantito que dice: Dios no oye tu oración si no estás reconciliado. La palabra de Dios nos invitará: reconcíliense con su hermano. El tiempo de la Cuaresma es para eso, para reconciliarnos con nuestros hermanos, para reconciliarnos con nosotros mismos. A veces estamos tan peleados que andamos hasta disgustados contra nosotros mismos por nuestra forma de ser o nuestra forma de actuar. No estamos contentos como somos. Reconcíliate contigo mismo. Esta Cuaresma para eso es. Cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, también nos vamos a reconciliar con los demás y con Dios. Pero cuando ni siquiera con nosotros nos reconciliamos, estamos en paz con nosotros mismos, pues nos va a costar mucho trabajo estar en paz con los demás. Con Dios pues igual. Por eso hoy, queridos hermanos, en este primer viernes de la Cuaresma, pidámosle a Dios que nos ayude a reflexionar sobre el verdadero sentido del ayuno. Debe ser el ayuno de corazón, no por un mandato, no para cumplir, no para decir, pues es Cuaresma, hay que ayunar. ¿Qué sentido tendrá su ayuno? Es que yo hice el ayuno de los 40 días, ¿para qué ayunaste? ¿Cuál era la intención de tu ayuno si no te reconciliaste con tus hermanos? ¿Cuál era la intención de ayunar 40 días si no hubo una conversión en tu vida? Si no te reconciliaste con Dios tampoco. Pues sí, habrá quien diga: yo ayuné toda la Cuaresma. ¿Te reconciliaste con Dios? Pues eso ya no. ¿Te reconciliaste con tus semejantes? Pues no, pero tampoco los ofendí más. La intención es reconciliarnos. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de hacer nuestras obras de caridad, nuestro ayuno sobre todo, con la intención de buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en el despacho del recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos presenta hoy este encuentro de Jesús con Mateo, dice el publicano, el llamado que le hace a seguirle. Mateo el publicano pertenece al grupo de los que llamaban celotes, un grupo agresivo, aguerrido, fuerte, algunos dicen casi terroristas, o sea, muy temibles, por eso nadie los quería. A ese grupo de personas no los querían. Como si dijéramos, a ver, esta persona que siempre es agresiva a todo, pues nadie se le acerca, nadie le quiere porque de todo se molesta, se enoja y se pone agresivo, ¿verdad? Dice, no, ni me acerco a este. Así Mateo, pues, una persona recia, y era cobrador de los impuestos además, y los impuestos que cobraba eran para los romanos, era un cobrador de impuestos de los romanos, entonces por eso menos lo querían. Imagínense que alguien viene y les cobra los impuestos que ni siquiera son para las obras de la comunidad. Dicen, no, pues este nomás nos está robando, nos roba y nos roba y nos cobra y ni siquiera los aplica en la comunidad o para bien de la comunidad. De por sí a veces nos enojamos cuando nosotros pagamos los impuestos y vemos que en nuestra comunidad, pues nada, ¿verdad? Y decimos, pues estos nos roban o qué. Entonces tienen mala fama algunos y decimos, pues nomás nos está robando el gobierno porque no hace nada por nuestra comunidad, ¿sí? En fin, así Mateo tiene mala fama. Y cuando Jesús pasa, lo ve y lo llama. ¿Cómo lo vería Jesús a Mateo? ¿Cómo será la mirada de Jesús que lo convence? Lo convence para que lo siga. Mateo, sígueme. ¿Qué tiene la mirada de Jesús para convencer? No era cualquier hombre, pero inmediatamente dice, se puso a seguirlo y hasta preparó un banquete para invitarle. Vamos, no, todo este acontecimiento que nos habla el Evangelio de San Lucas no es algo que se realiza conforme a un tiempo, como que aquí voy pasando y vente, sígueme. Así Mateo le corre, vete a tu casa y prepárale rápido la comida y el banquete. No, pues se requiere del tiempecito, ¿verdad? Hay que prepararlo, ¿sí? Es decir, que Jesús primero fascinó a Mateo, lo emocionó, ¿sí? El llamado lo emocionó. Y es entonces cuando Mateo comienza a pensar en Jesús y entonces le planea un banquete, invita. Bueno, es que si hubiera sido solo así en el tiempo, literalmente de rápido, ¿a qué hora invita Mateo a sus amigos? Todos tenemos experiencia para organizar una comidita y invitar a nuestros amigos, nuestros conocidos, pues nos llevamos el tiempecito, ¿eh? A ver si yo le dijera, a ver, Marcelino, hoy te voy a invitar a un banquete, pero voy a invitar a mis amigos, espérate porque
Ya le digo, espérame tantito, le digo, voy a invitarte a un banquete. ¿A qué horas? Pues yo creo que dentro de 8 días. Yo creí que ahora, pues ya me emocionó con el banquete hoy, ¿no? No, voy a prepararlo. Tengo que prepararlo. Entonces, Mateo tuvo que preparar el banquete para Jesús. Invitó a sus amigos, a los que eran de su trabajo también, y también se cuelan, como siempre, los publicanos, los fariseos. Se cuelan los fariseos. Siempre ahí andan colándose, metiéndose para vigilar a ver qué hace Jesús. Cuando estaban en el banquete, son los primeros que empiezan a reclamarle a los discípulos de Jesús: oigan, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Y qué están haciendo ahí los fariseos? Se quejan de que los discípulos de Jesús y su maestro están comiendo con los pecadores. ¿Y ellos qué están haciendo ahí? Esto se repite hoy en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Fariseos que van a la iglesia y se quejan también. Y se quejan de los que van. Esos fariseos dicen: ¿por qué comen por qué comulgan esos pecadores? Comulga y son igual, y los otros son igual, y su maestro es igual. Y hoy dicen: y el sacerdote es igual o peor todavía. Eso dijeron de Jesús. ¿Por qué su maestro se junta con publicanos y pecadores? Y Jesús los escuchó y les dijo: es que no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a los justos para que se arrepientan. Esos ya no necesitan, están justificados. Vine a buscar a los pecadores para que se arrepientan, se conviertan. En todos los pasajes del Evangelio escuchamos vemos más bien esta actitud de Jesús, que va en busca de los publicanos y los pecadores siempre. Come con ellos. Los mira siempre con ternura, con compasión, con misericordia. Dicen que la santidad no es algo que se adquiere automáticamente, que todo santo tiene su pasado. Todo santo tiene su pasado. Y todo pecador tiene su futuro. Todo pecador le espera algo. Todo pecador tiene la posibilidad del arrepentimiento y ser justificado por Dios. Todo santo tiene un pasado que no es tan agradable. Podemos ver varios santos. ¿Cuál fue su pasado? San Pablo, por ejemplo, un perseguidor de los cristianos. ¿Sí? San Agustín. En fin, vemos el pasado de los santos, si lo tienen. Vemos el futuro de los pecadores, pues veamos ellos mismos incluso qué futuro les esperaba: la vida eterna. Eran pecadores, tenían su futuro, la santidad. Así nosotros hoy, queridos hermanos, al acercarnos a Dios, dejemos atrás la soberbia y el orgullo. Con humildad miremos a Jesús, que nos mira a nosotros con misericordia y que nos llama: ven, sígueme. Que el Señor nos conceda la gracia de responder todos los días a este llamado que nos hace para seguirle. Que así sea.